Mis más cordiales saludos, estimados estudiantes de Física para Arquitectura. En esta oportunidad desarrollaremos la sesión número 10 denominada Reacciones internas en vigas. ¿Quién no ha observado cuando da un paseo por la ciudad algunas edificaciones que tienen algunas fallas estructurales? Entonces, si observamos estas construcciones, podemos percibir que algunas pueden sufrir daños debidos posiblemente a su diseño o a la correcta ejecución del mismo. Por ejemplo, aquí podemos ver una falla por tensión diagonal producida por cortante en vigas. Estas son las vigas, esta es la falla diagonal. Podemos también observar este otro ejemplo de una falla por tensión diagonal producida en vigas de acoplamiento de muros de cortante. Podemos ver por acá los muros, cómo se están acoplando y produjeron esta falla. En este sentido, vamos a iniciar la sesión desarrollando algunas preguntas básicas a partir de este video que vamos a observar. Tengan en cuenta, por favor, que durante la visualización de este video, ustedes de antemano traten de predecir si los troncos por donde pasará esta furgoneta serán capaces de soportarla durante el movimiento de la misma. Veamos. Entonces pueden observar que logró pasar la furgoneta. Así que preguntémonos, ¿qué tipo de fuerzas internas actúan sobre los troncos? ¿Qué tipo de deformación pueden sufrir los troncos? Y finalmente, ¿se puede predecir el posible punto de fractura? Para dar respuestas a estas interrogantes, vamos a plantear el logro de la presente sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el esfuerzo cortante y el momento flector de cargas internas y externas en vigas a través de sus diagramas representativos, demostrando dominio y claridad en la exposición de sus ideas. La agenda, en este sentido, para la presente sesión, requerirá algunos saberes previos, como por ejemplo, que ustedes sean capaces de realizar gráficas de funciones. Para esta oportunidad, básicamente funciones van a requerir son las funciones constantes, función lineal, función cuadrática y a lo más función cúbica. Recordar también la primera y segunda condición de equilibrio y lo que se ha trabajado en semanas previas, la fuerza equivalente a un conjunto de fuerzas distribuidas. En función a recordar estos saberes, desarrollaremos el presente contenido. La flexión en vigas, diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento flector y análisis para realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector específicamente en una viga. Vamos a iniciar entonces a estudiar qué significa para nosotros la flexión en vigas. Para eso, empecemos definiendo qué entenderemos por una viga. Pues diremos que una viga es un elemento estructural caracterizado porque una de sus dimensiones
es mucho mayor que las restantes. Si observamos esta viga, miden su longitud y comparen con el largo y el ancho, y claramente la longitud es mucho mayor que las otras dos. Es más apreciable. Generalmente estas vigas poseen una sección regular. Aquí tenemos un área de sección recta, que es regular en el sentido de que tiene el mismo valor en cualquier punto en que nosotros evaluemos a la viga. Y además poseen un plano vertical de simetría. Se observa aquí un plano amarillo que corta perpendicularmente al eje de la viga. Pues este plano será utilizado para para superficie, donde actúan las cargas y las reacciones sobre la viga. Justamente estas cargas son los que finalmente producen la llamada flexión. La flexión se produce entonces cuando el eje a lo largo de la viga, llamado eje axial, que originalmente es recto, se curva justamente por la presencia de estas cargas. Lo interesante en esta sesión es poder calcular las reacciones internas en estas vigas. Observemos esta viga que está justamente empotrada en el punto A y en la cual se ha aplicado dos fuerzas, P1 y P2. La pregunta, por poner un ejemplo, sería, ¿qué fuerzas y momentos, me refiero a los momentos de fuerza, actúan sobre un punto cualquiera de la viga? Por ejemplo, el punto B es un punto totalmente arbitrario dentro de la viga. Observemos las siguientes reacciones internas en el punto B, para lo cual vamos a hacer un corte imaginario justamente en el punto B, a lo largo de este eje A minúscula, AA, ¿verdad? Que imaginariamente, valga la redundancia, dividirá a la viga en dos partes, no necesariamente de igual tamaño, como se puede observar. De manera que tengo aquí dos secciones, una parte hacia la parte donde está apoyada y la segunda hacia la superficie libre de la viga, ¿no? Hacia el lado libre, el extremo libre de la viga. Entonces, vamos a evaluar justamente aquí en el punto de corte, que es el punto B, que aquí estará en este lado izquierdo, aquí en el lado derecho, qué reacciones son aquellas que podemos encontrar justamente en esa posición. Empecemos, por ejemplo, con una fuerza normal, o llamada también fuerza axial, la cual es perpendicular, forma 90 grados, con la sección recta de la viga. Esta fuerza puede tensar o comprimir, dependiendo de las fuerzas externas aplicadas. En este caso estoy suponiendo hipotéticamente que está tensando a la viga. Entonces tensará tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. Recuerden que al hacer este corte, esta fuerza se convierte en una pareja acción y reacción. Si aquí la acción, vamos a suponer, va hacia la derecha, la reacción será hacia la izquierda. Otra reacción es la fuerza cortante. La fuerza cortante, por el contrario, es paralela, tajante, rasante, cizallante a la sección recta y tiende a desplazarla respecto a la otra. Por tanto, la fuerza cortante, representada por la letra V, si aquí la considero, por ejemplo, que va hacia abajo, en la otra porción de la viga, como son pareja acción y reacción, la consideraré dirigida hacia arriba. Entonces, siempre rasante a la sección recta en el punto de corte. Y la tercera reacción posible de aplicar justamente en esa posición es el momento flexionante o llamado también momento flector, el cual tiende a desplazar el eje axial que pasa por su centroide, el eje axial que pasa por el centroide de la viga, de manera que al flexionarlo, esta viga se curva. Y lo estamos representando a través de un momento de fuerza. Acá podemos ver que el momento es de tipo antihorario, ¿no? Y tendrá a flexionar a la viga de manera que me quede cóncava hacia arriba. Y por tanto acá, para que también, obviamente, toda la viga quede flexionada cóncava hacia arriba, entonces el momento tendrá que darse sentido horario, para que también me quede flexionando cóncava hacia arriba. Eso con respecto a
el punto B. ¿Y qué pasaría si elijo otro punto? Pues de igual forma se producirían las mismas reacciones, normal, cortante y el momento flexionante. Esto es válido para cualquier punto a lo largo de la viga. Y nuestro interés justamente es poder hallar las ecuaciones para cada uno de estas reacciones a lo largo de la viga. Y para poder hallar estas reacciones, nosotros siempre empezaremos trabajando con las reacciones y fuerzas externas, es decir, la fuerza P sub 1, la fuerza P sub 2 y la fuerza externa debido al apoyo en el punto A. Debido a este tipo de apoyo tenemos nosotros las siguientes reacciones externas. Una reacción horizontal, que llamaremos A sub X, una reacción vertical, que llamaremos A sub y un momento, como vemos por acá, un momento resultante. Ahora, con estas reacciones, yo lo que voy a hacer es justamente hallar diagramas. Y los diagramas que voy a realizar son diagramas de dos tipos, de fuerza cortante y de momento flector. Empezamos con el primer caso. Vamos a denominar a la fuerza cortante con la letra V. Por ende, la fuerza cortante le llamaré así V. Esta fuerza cortante, para mí, va a ser definida como una suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga. Si ustedes recuerdan, la fuerza cortante en la diapositiva anterior es rasante, tangente, cizallante con la sección recta de corte. Por tanto, esto originará que quede perpendicular a la viga. Y la fuerza cortante que yo voy a considerar será en algún lado que yo seleccione como motivo de estudio. Vale decir, si elijo el lado izquierdo de la viga, cuando hice el corte, entonces será la suma algebraica de todas las fuerzas perpendiculares a la viga del lado izquierdo. Y si elijo el lado derecho de la viga como análisis, entonces sumaré todas las fuerzas, en este caso, que están hacia ese lado, perpendiculares siempre al eje de la viga. A eso llamaremos la fuerza cortante. Ahora, dependiendo si elegí el lado derecho o el izquierdo, como ven ustedes, yo consideraré la fuerza cortante hacia uno u otro lado. Consideraré la cortante positiva cuando la parte situada a la izquierda de la sección tiende a subir respecto a la de la derecha, ¿no? Entonces, aquí la fuerza hace que esto suba respecto al otro lado. Y consideraré la cortante negativa cuando la fuerza cortante produce que el lado izquierdo tienda a bajar, por el contrario del caso anterior. Eso para mí será una forma convencional para poder representar a la fuerza cortante, ya sea como positiva o como negativa. Una vez que tengo yo, entonces, la fuerza cortante, punto por punto a lo largo de la viga, entonces yo puedo desarrollar ya el diagrama de fuerza cortante, a lo cual llamaremos como DFC. ¿Y qué viene a ser el diagrama de fuerza cortante? Repito, es la representación gráfica de los valores de la fuerza cortante V, no olviden por favor, llamada V, a lo largo de la viga. Es decir, que si esta es mi fuerza cortante, entonces yo tengo que saber punto por punto qué ecuación rige a esta fuerza en función de cualquier punto X, vamos a poner que sea el eje X, que se encuentre en la viga. El eje X porque es un eje horizontal. Vamos a suponer que yo, al hacer este análisis, determino que la función es lineal. Entonces, la gráfica para la fuerza cortante será así, como una línea recta. Y se observa que en los extremos, el valor de la fuerza es máxima. Digo el valor porque estoy tomando en valor absoluto, máxima, la más grande, en los extremos, es la más grande posible, la que más se aleja respecto al eje X, y en algún punto por ahí específico, como el de acá, por ejemplo, es nula. En esta posición, la cortante es nula. Es máximo en los apoyos y nula en algún punto específico, dependiendo de cómo esté la distribución, definitivamente. El otro diagrama de interés es el diagrama de momento flector. Para eso hay que entender qué cosa es el momento flector. El momento flector
al cual llamaremos como M, es la suma algebraica también de los momentos, me refiero a los momentos de fuerza, de todas las fuerzas externas que actúan hacia algún lado específico de la sección que yo esté considerando como motivo de estudio. Es decir, si considero el lado izquierdo, pues sumaré los momentos respecto a ese lado. Si considero el lado derecho de la viga, cuando es el corte imaginario, sumaré los momentos de dicho lado. Una vez que tengo este momento flector, entonces yo tengo que considerar qué signo le va a corresponder. Considerar el momento flector como positivo cuando tiende a doblar el segmento de forma cóncava hacia arriba. Así, cóncava hacia arriba. Y considerar el momento flector negativo cuando, por el contrario, tiende a doblar este segmento que estoy analizando de forma cóncava hacia abajo. Noten que en este caso el momento flector está dirigido, miren, según la dirección en que me encuentro, o la posición que me encuentre, si estoy al lado izquierdo o derecho, en uno u otro sentido. Todo depende del lado en que me encuentre. Acá está en sentido horario, por ejemplo, y acá está en sentido horario. El sentido horario al lado izquierdo, sentido horario al lado derecho. ¿Correcto? Eso es para momento flector negativo. Y en el caso de momento flector positivo, sentido horario al lado izquierdo, ¿no? Y sentido antihorario al lado derecho. Una vez que yo tenga para cada punto de la viga el momento flector, yo puedo desarrollar el diagrama de momento flector, o llamado como DMF. Este diagrama va a ser posible cuando yo tenga la ecuación del momento flector en función de la posición a la cual hemos llamado X para cualquier punto a lo largo de la viga. Es decir, yo voy a tener esa ecuación del momento flector respecto a un punto cualesquiera X de la viga. En ese caso, teniendo yo la ecuación, proceso una gráfica. Y hay que tener en cuenta algo. Si se dan cuenta ustedes, en los extremos, el momento flector es nulo. Y en el punto donde la fuerza cortante fue máxima, perdón, fue nula, disculpen, fue nula, en este momento el momento flector es máximo. Repito, en los extremos el momento flector es nulo. Y en el punto donde la fuerza cortante fue nula, en ese punto el momento flector es máximo. Dicho de otra forma, el momento es máximo donde el cortante vale 0. ¿Cómo es el proceso entonces para realizar estos diagramas? Para eso vamos a hacer un análisis justamente donde mostremos paso a paso cómo realizar tanto el diagrama de fuerza cortante como el diagrama de momento flector. Esto de manera genérica. Más adelante, a través de otro video, veremos algunos ejemplos de aplicación de forma ya cuantitativa respecto a este análisis. Pero los procesos son similares. Así que vamos a considerar entonces el paso número 1. Primero, sobre la viga, realizamos un diagrama de cuerpo libre. Si vemos aquí la viga, tiene dos puntos donde está soportada en los extremos y vemos que acá tiene una fuerza concentrada aplicada en este punto y acá una carga distribuida a lo largo de esta longitud de la viga. En este diagrama de cuerpo libre, aparte de esta fuerza concentrada y esta carga distribuida, nosotros consideraremos también las reacciones en los apoyos. Porque recuerden, el diagrama de cuerpo libre o DCL contiene las fuerzas externas que está soportando la viga en específico. Como segundo paso, nosotros hacemos un punto de corte de manera que dividimos en dos partes la viga. Esto con el fin de encontrar las reacciones internas en la misma. Entonces, por ejemplo, aquí hemos hecho un corte imaginario. Hemos dividido en dos partes y vamos a ver qué ocurre en el punto de corte. En los ejemplos veremos cuáles son los puntos estratégicos donde se debe hacer estos cortes. Vamos, como tercer paso, a cambiar un poco la perspectiva para ver mejor justamente el corte que hemos hecho y las reacciones en los mismos. Vemos por acá, ¿no?, que tengo, miren, en el lado izquierdo, en el corte izquierdo, la reacción en este apoyo izquierdo, la fuerza concentrada,
Mientras que en el lado derecho tengo la reacción también aquí en este apoyo y la carga distribuida. Ahora, en el punto de corte dibujaré para esta oportunidad, si quiero el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector, entonces las dos reacciones, la cortante y el momento flector. La fuerza cortante, que está en el lado izquierdo de la viga, por convención se grafica hacia abajo. Entonces, en el lado derecho, como es su reacción, será hacia arriba. Y el momento flector del lado izquierdo, por convención, se grafica en sentido anti-horario. Y por tanto, en el otro lado, por reacción, lo graficaré en sentido horario. Noten que si aquí está en sentido antihorario en el lado, ¿no?, izquierdo de la viga, en el lado de la viga, en este corte izquierdo, produce una flexión cóncava hacia arriba, ¿no?, que guarda relación a lo que hemos visto también en la diapositiva anterior. Esto a mí me permitirá entonces hacer un análisis de cómo será la fuerza cortante y el momento flector a lo largo de la sección que hoy terminé, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Es una forma de obtener las ecuaciones para ambas reacciones. Entonces, como acabamos de ver, es importante recordar esta convención de sentidos. Si yo elijo como motivo de estudio el lado izquierdo de la viga, la fuerza cortante la grafico hacia abajo y el momento flector en sentido antihorario. Si yo elijo como motivo de estudio para analizar el lado derecho de la viga, entonces por reacción la fuerza cortante la graficaré hacia arriba y el momento flector en sentido horario. Eso dependiendo de cuál de los lados yo decida estudiar. Los resultados, si yo elijo estudiar el lado izquierdo o el derecho de la viga, no cambiarán en absoluto la gráfica. Una vez que ya he decidido con qué lado voy a hacer el análisis, entonces en ese lado elegido yo voy a aplicar las condiciones de equilibrio. La primera condición, que establece que la sumatoria de fuerzas en el lado elegido debe ser igual a 0, y la segunda condición, que establece que la sumatoria de momentos de fuerza en el lado elegido de la viga también debe ser 0. Eso porque la viga se mantiene pues en equilibrio estático. Y con estas dos ecuaciones voy a ser capaz de obtener las ecuaciones tanto de V y de M. V es la fuerza cortante, se obtiene con la primera condición de equilibrio, y M, que es el momento flector, se obtendrá con la segunda condición de equilibrio. Y estas ecuaciones para ambas reacciones que producen la flexión en la viga son las que finalmente me permiten a mí realizar las gráficas. Entonces yo observo, por ejemplo, que en este tramo, que he puesto de forma arbitraria para manera de ejemplo, la fuerza cortante aquí es constante. Luego, de este tramo a este tramo también es constante. En cambio, de aquí hasta el otro apoyo, tiene una forma lineal la gráfica. De igual forma, al momento flector, quiero que se den cuenta que si aquí tiene grado 0 porque es una función constante, acá tendrá un grado más, o sea, grado 1, una función lineal. Acá también grado 0 para la variable porque es una función constante. Entonces, grado 1 para la variable, una función lineal. Me refiero a la variable x, que es la posición. X a la 1 es cuando tenemos función lineal. Y como aquí tiene x exponente 1, dado que es una función lineal, entonces en el momento flector debe tener un grado más. Si aquí es grado 1, acá es de grado 2. Y por tanto la gráfica será una curva que corresponde a una función cuadrática. Siempre la porción que evaluemos de forma correspondiente a la viga, en el momento flector tendrá un grado más que en la fuerza cortante, en la porción que le corresponde. Y estos diagramas que estoy obteniendo, ¿para qué me servirán? Muy fácil. ¿Recuerdan las fallas estructurales que vimos al inicio? Pues estos diagramas permiten conocer tanto analítica como visualmente las cortantes y momentos en cualquier posición de la viga, así como los valores máximos a considerar para posibles efectos de diseños estructurales.
¿Y cómo utilizo esta información? Pues para lo que hemos dicho al inicio. Yo tengo, en este caso, la oportunidad de determinar la capacidad de soporte de cargas para los cuales fue diseñada la viga. Entonces, yo ya con este diagrama sé qué cargas máximas puede soportar, qué momentos máximos puede soportar. De manera que yo tengo ya un plan de diseño técnico con el cual poner más adelante en las especificaciones la carga máxima de soporte y la carga máxima de flexión. Eso por un lado. Y también permite determinar las dimensiones más adecuadas para resistir las cargas. Es decir, comparar los esfuerzos que soporta el material contra los esfuerzos actuantes o los que nosotros estemos previniendo. Entonces, nos sirve a nosotros para poder tener de alguna forma un modelo, ¿no?, para contrastar con los datos reales que se puedan ir proporcionando a medida que se use estas vigas. En este sentido, es el momento oportuno para responder de manera individual, y es mejor si pasan su video en este instante, y reflexionen sobre lo que hemos estudiado en esta semana. Respecto a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué aprendí en esta sesión? Tomen este espacio para responder. Tomen el tiempo que consideren necesario para hacerlo. Recuerden que el video está pausado. ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué nivel de exigencia requiere ese aprendizaje? Recuerden que aún falta ver algunos ejemplos todavía de aplicación, pero ya pueden ir midiendo qué teorías son las que estamos utilizando para poder nosotros, en este caso, determinar estos diagramas. Y finalmente, ya tengo los diagramas, pues como arquitectos, ¿para qué me sirve conocer tanto el diagrama de fuerza cortante como el diagrama de momento flector? Bien, tómense el tiempo que consideren oportuno, respondan estas preguntas en los espacios señalados y después pueden continuar. Finalmente, vamos a elaborar algunas conclusiones de lo que hemos desarrollado en esta sesión. Primero que nada, podemos indicar que el módulo de la fuerza cortante es la suma de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga que actúan a un lado de la sección considerada. Recuerden, una vez que hago el corte imaginario, yo puedo elegir estudiar el lado izquierdo o el lado derecho de dicho corte. Segundo, de forma análoga, el módulo del momento flector es la suma de todos los momentos de fuerza producidos por todas las fuerzas que actúan. Bueno, miren, la suma de todos los momentos de fuerza de cada fuerza que está actuando hacia un lado de la sección considerada. ¿Ya saben? Ya sea de izquierdo o derecho, según el que esté yo analizando. Y finalmente, los diagramas de fuerza cortante y momento flector, y esta es la esencia de por qué lo estamos estudiando, permite determinar la capacidad de soportar las cargas para las cuales fue diseñada la viga. Yo puedo, a través de estos diagramas, ver cuál es la carga máxima que puede soportar, el momento máximo que también puede soportar, y por ende tendremos las dimensiones más adecuadas para resistir la carga. Para ampliar el contenido de esta sesión, les sugiero pues revisen las referencias bibliográficas que les estoy mostrando a continuación. Por mi parte, muchas gracias por su atención. En nombre de la Universidad Privada del Norte, será pues hasta una próxima oportunidad.